Taller de oración. Dios sea bendito. Queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestro taller de oración. Como todos los miércoles nos encontramos, mis queridos cristovidentes, en este espacio tan especial que tiene nuestro canal Cristovisión, el taller de oración. Y el taller de oración es un espacio de aprendizaje, a aprender a comunicarnos con el Señor, a hablar con el Señor en la oración. Y ahí nos damos cuenta que la oración no es simplemente repetir una fórmula o repetir unas oraciones que ya están preparadas, que ya están elaboradas, sino que la oración es entrar en comunicación con el Señor. Eso es lo que nosotros nos proponemos en este taller de oración, que a través de las herramientas que nos ofrece la espiritualidad, nosotros podamos ir profundizando en ese contacto y en esa relación con Dios. Ese es el propósito de nuestro taller, que sea un espacio de aprendizaje. No es que nosotros digamos, bueno, aquí tenemos la fórmula, la receta y nos la sabemos todas, sino que vamos construyendo un camino. Y el propósito del taller de oración es que quien ora, la persona que quiere hablar con el Señor, se comunique directamente con el Señor. Y nosotros, desde el taller de oración, te vamos acompañando. Somos compañeros de camino que te vamos ayudando con estas herramientas que te ofrecemos en nuestro canal. Y los miércoles hemos destinado precisamente el espacio del taller de oración para profundizar desde el modo de orar que nos propone San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Eso es lo que nosotros vamos profundizando poco a poco. Y durante estos últimos miércoles hemos trabajado sobre todo los elementos básicos, la estructura de la oración ignaciana. Hemos tenido elementos básicos sobre la oración. Y hoy vamos a trabajar especialmente una temática que me parece que es fundamental, que es la comunicación directa con Dios. Y nos vamos a servir precisamente, mis queridos cristovidentes, del mejor maestro de la oración, que es Jesús. Jesús nos enseña a orar. Así como los discípulos le pedían a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, nosotros también debemos cada día insistirle al Señor, Señor, enséñame a orar, enséñame a manejar y a utilizar, a hacer en mi vida tu modo de orar, de acercarte al Padre, que lo mismo nosotros podamos tenerlo y asumirlo en nuestra vida. Con esta introducción, mis queridos cristovidentes, pasemos al primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Queridos cristovidentes, nosotros en la vida vamos desarrollando destrezas, habilidades, talentos, y los vamos trabajando. No es que ya los tengamos intactos, los tengamos listos, y no, ya yo tengo el talento y no tengo que trabajarlo, no. Cada talento hay que irlo trabajando. Así como el artista, el ejemplo del artista que sabe manejar y sabe tocar un instrumento musical, lo mismo, y que requiere práctica, que requiere ensayar, lo mismo nosotros en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios necesitamos generar ciertas habilidades que nos permitan profundizar en nuestra relación, que no sea una relación superficial, que no sea una relación externa. Y hemos recomendado en los últimos miércoles algunos elementos que son claves: las actitudes para orar, la disposición, la preparación, la evaluación. Y hoy nos vamos
al momento central, que es cuando tú estás meditando la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando, degustando, saboreando la palabra de Dios, requieres especialmente esa destreza de aprender a manejar el lenguaje del Señor, a comunicarte con el Señor. Del mismo modo, cuando nosotros estamos, digamos, inmersos en nuestra vida cotidiana y tenemos alguna situación, algún conflicto, alguna diferencia con alguien, generalmente lo primero que identificamos en esa relación con los demás, en esas diferencias que se nos presentan cotidianamente, es que nosotros podemos tener problemas de comunicación. A veces nos pasa eso, que podemos tener problemas de comunicación porque la otra persona puede estar hablando cosas diferentes a lo que nosotros estamos hablando o a lo que nosotros queremos comunicar, o nos entienden cosas diferentes. Lo mismo necesitamos desarrollar en nuestra relación con Dios, es decir, que nosotros podamos establecer una comunicación cercana, directa con el Señor. Y para ello estamos llamados a manejar el mismo lenguaje del Señor. ¿Cuál es el lenguaje del Señor? El lenguaje del amor, el lenguaje de la misericordia. Y eso se vive en nuestra vida cotidiana a través de nuestros actos, de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, evidentemente de nuestras palabras, de nuestro estilo de vida. Cómo tú, a través de la manera como te relacionas con los demás, muestras ese lenguaje de amor y de misericordia. Y ese elemento, el elemento del amor y de la misericordia, son claves para podernos comunicar con el Señor, para manejar el mismo lenguaje que el Señor y tener la misma sintonía espiritual con el Señor. Porque a veces nosotros reducimos la oración únicamente a pedir. No es que mi oración es para pedir, y se nos olvida que la oración no solamente es de petición, sino de acción de gracias, de ofrecimiento, de pedir perdón también. Pero todo eso se une y se va articulando a través del lenguaje del amor. El propósito de la oración que vamos a trabajar en el día de hoy es que podamos tener nosotros un espacio en el cual vayamos revisando cómo es nuestra comunicación con el Señor. ¿Qué le hablamos al Señor en la oración? ¿Cómo nosotros nos dirigimos al Señor? Y sobre todo, cómo vamos degustando la palabra de Dios. Y por otra parte, que nosotros también podamos aprender de Jesús a orar, ¿sí? A veces nos llenamos de muchos discursos, de muchas palabras y pensamos que así oramos, ¿no? Ay, es que me comuniqué muy lindo con el Señor y le hice un discurso de 3 horas. ¿Y tú escuchaste al Señor? ¿Tú lograste sostener un diálogo con el Señor, una comunicación con el Señor? Y por eso nosotros hoy vamos a trabajar un texto bellísimo y un texto que para nosotros es el ABC de la oración. Vamos a trabajar el Padre Nuestro y vamos a trabajarlo precisamente desde la petición que le hacen los discípulos a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y vamos a trabajar esa frase muy especial. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Que esa sea nuestra petición también. Señor, enséñame a orar. Porque yo a veces siento que digo muchas cosas, que hago muchas cosas en la oración, pero no siento los frutos, no siento el efecto de la oración, no siento de pronto que tú me estés hablando, Señor. Entonces, más bien, enséñame tú a orar, enséñame a que yo maneje tu lenguaje, Señor, el lenguaje del amor. De eso se va a tratar nuestro taller del día de hoy, que nosotros aprendamos el modo de Jesús y que Jesús mismo nos enseñe. Así que el Señor nos enseñe a orar, a hablarle al Padre amado del cielo. Los invito, mis queridos cristovidentes, a que pasemos a nuestro segundo momento del taller. Oración y meditación.
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a empezar este momento de meditación precisamente tratando de degustar en el corazón, saborear estas palabras tan profundas que son las palabras del Padre Nuestro. Que sea la oración que Jesús nos enseñó la que nos guíe a nosotros y nos enseñe a hacer también nuestra oración cada vez más profunda y también cada vez más sencilla. A veces nos llenamos de muchas palabras y nos llenamos de muchas arandelas, ¿no? Es que no, la oración perfecta mía tiene que ser con florecitas y poner la velita y poner tantas imágenes y el altar y todo eso. Son ayudas, pero no es el centro. Recordemos el centro. Y el centro son las palabras precisamente del Padre Nuestro. Entonces, qué bueno, mis queridos cristovidentes, que nosotros entremos ya en la tónica de oración, colocándonos en las manos de Dios y pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos enseñe a orar. Nos disponemos para iniciar este momento de meditación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te vas a disponer, vas a disponerte para este momento de oración, a respirar profundamente. Vas a entrar en este momento de oración. Vas a tranquilizarte, vas a serenarte. De una manera externa vas a mantener esa quietud, esa tranquilidad, la respiración cada vez más serena, más tranquila. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, lo haces varias veces. Lo vamos haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vas entrando en ese ambiente de oración. Vas entrando en este ambiente de oración. Y también vas tranquilizando tu corazón, tus pensamientos, ¿sí? Vas a enfocarte en este momento de oración, es lo más importante. A veces nosotros estamos atareados y saturados en nuestra mente y en nuestro corazón con muchas cosas. Tenemos muchos pensamientos, preocupaciones, asuntos pendientes, y los tenemos. No, este es un momento de tranquilidad. Vamos a serenar el corazón, vamos a entrar en este momento de oración, vamos a entrar suavemente, tranquilos, y vamos a considerar el centro de nuestra oración. El centro de nuestra oración es hablar con el Señor, es el Señor. Y por eso, hoy que es 14 de octubre, fiesta del Señor de los Milagros, vamos a hacerle una oración especial al Señor de los Milagros.
Señor de los milagros, en tu presencia vengo a hacer mi oración. Mi fe te mira aquí presente, porque tú todo lo llenas. Estás en todas partes, para que en todas partes yo te busque. En todas partes te encuentre, en todas partes te conozca, en todas partes te tema, en todas partes te alabe, en todas partes te ame. Estás dentro de mí para darme y conservarme el ser. Estás delante de mí para guiarme. Estás detrás de mí para defenderme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás sobre mí para bendecirme. Estás a mi lado para acompañarme. Estás siempre conmigo para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo. En tu presencia vengo, pues, Señor de los milagros, a hacer mi oración. Haz que ella sea sencilla, humilde, sincera. Sencilla como la súplica del niño, humilde como la petición del pobre, sincera como la oración del publicano. Aquí estoy, Señor de los milagros, en tu presencia, pobre ante el rico, enfermo ante el médico, débil ante el omnipotente, pecador ante la santidad infinita. Quiero postrarme reverente para adorarte. Quiero que mis pensamientos todos sean para ti. Que para ti sean todos mis deseos, todos mis afectos, toda mi voluntad, todo mi entendimiento, y que mi oración, sencilla, humilde y sincera, sea, Señor, para gloria y alabanza tuya. Amén. Estamos aquí hablando con el Señor de los milagros, pidiéndole que sea la oración humilde, sincera, sencilla. La oración es un acto de confianza con el Señor. Y por eso vamos a aprender de Jesús a orar. Yo te invito, mi querido Cristo Vidente, a que tomes un texto bíblico muy bonito. El texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, al igual que Juan enseñaba a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal. Y no permitas que nos apartemos de ti. Luego les dijo: supongan que uno de ustedes va a medianoche a casa de un amigo y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío que está de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro desde dentro contesta: por favor, no me molestes ahora, ya tengo la puerta cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Cómo me voy a levantar para dártelos? Pues bien, les digo que aunque no se levante a darle los panes por razón de su amistad, al menos para evitar que los siga molestando, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso les digo: pidan
y Dios los atenderá. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abrirá la puerta. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a degustar, a meditar profundamente esta palabra que acabamos de escuchar. El Señor nos está enseñando a orar y nos invita a tener presente varios elementos en la oración. En primer lugar, mis queridos cristovidentes, el Señor nos invita a confiar en el Señor, a confiar en Él, a confiar. La oración es un acto de confianza. En segundo lugar, la oración también es un acto de perseverancia, de pedir, de insistir, de insistir. Y no solamente es pedir cosas materiales, no se trata únicamente de pedir algo urgente que yo estoy necesitando, sino es pedir el amor de Dios. Dame, Señor, tu amor y tu gracia, que esta me basta, diría San Ignacio. Pedir el amor del Señor. Mira, Señor, que yo pueda imitarte, que yo pueda identificarme contigo. Vamos a hacer una segunda lectura y vamos a repetir varias veces esa petición que le hace el discípulo a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a mí, que en mi realidad, en mi situación, con mis problemas, con mis oscuridades, también con mis alegrías, con mis esperanzas, quiero aprender a orar. Enséñame, Señor, a orar. Enséñame tu modo de dirigirte al Padre amado del cielo, para que sea mi modo de hablar, de dirigirme al Señor, que yo también pueda hablar tu mismo lenguaje, Señor Jesús, que yo pueda dirigirme a ti con tranquilidad, con cercanía, con amor, con misericordia. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, al igual que Juan enseñaba a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal, y no permitas que nos apartemos de ti. Luego les dijo: supongan que uno de ustedes va a medianoche a casa de un amigo y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío que está de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro desde dentro contesta: por favor, no me molestes ahora, ya tengo la puerta cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Cómo me voy a levantar para dártelos? Pues bien, les digo que aunque no se levante a darle los panes por razón de su amistad, al menos para evitar que lo siga molestando, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso les digo, pidan y Dios los atenderá, busquen y encontrarán, llamen
y Dios les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Pidamos con insistencia. Utilicemos esta petición del discípulo. Señor, enséñame a orar, que mi oración sea sencilla, sea humilde, sea transparente, que mi oración sea profundamente para ti, Señor, que mi oración sea un momento único, que no sea una oración o una reflexión teológica, un análisis allá externo, sino que sea un acto de humildad, donde yo te abra mi corazón, Señor, donde yo te abra con transparencia todo lo que hay en mi vida, que sea una oración disponible, que no sea una lista de chequeo. Muchas veces convertimos nuestra oración en una lista de chequeo, o en una actividad más del día. Ah, no, ya hice oración, así como ya desayuné, ya me bañé, ya salí adelante, ya salí a trabajar. No. Que el momento sea un momento especial, que sea único, que sea un momento de comunicación y de diálogo con el Señor. Que yo le abra mi corazón, pero también que yo abra mis oídos para que no sea sordo a la voz del Señor. Habla en estos momentos con el Señor, con tus propias palabras. Pídele al Señor que te enseñe a orar. Pídele al Señor que te enseñe su modo, ese modo con el que Jesús hablaba con el Padre amado del cielo. Fíjate, mi querido Cristo vidente, cómo comienza el texto bíblico que estamos meditando hoy. Jesús estaba orando y precisamente sus discípulos lo notan, se dan cuenta, descubren cómo Jesús ora y por el ejemplo de Jesús, por el testimonio de Jesús, ellos también quieren aprender a orar, quieren aprender a hablar con el Padre amado del cielo. Y de allí surge la petición del discípulo, surge ese deseo de orar. Por eso Jesús les enseña el Padre Nuestro, una oración sencilla, una oración humilde, una oración en la cual reconocemos a Dios como Padre, lo reconocemos con toda humildad, que su nombre sea santo, que Él esté por encima de todo y que efectivamente el Señor sea el centro de nuestra vida. Te pido, mi querido Cristo vidente, a que ofrezcas tu vida, a que ofrezcas esta jornada. Y vamos a terminar esta oración haciendo el ofrecimiento al Señor de los milagros. Señor de los milagros, que mis ojos vean que tú eres la luz que alumbra mi camino, que mi alma sienta el gozo de llevarte muy dentro, que mi corazón reciba con humildad el amor que tú me das, que mis pensamientos sean para glorificarte y bendecirte, que mis silencios sean para hablar contigo y escucharte, que mis oraciones clamen ante ti el cambio que debo tener.
Señor de los milagros, quiero vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor me da. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya hicimos un pequeño momento de oración. Como yo te he insistido, mi querido Cristo Vidente, es importante que a lo largo de la semana retomes este texto bíblico y tengas tus momentos de meditación, tus momentos de diálogo con el Señor. Y vas hablando con el Señor y vas tomando parte por parte. Fíjate que el texto es muy rico porque nos habla de varias cosas. Primero, de Jesús. Esto es importantísimo. ¿Tú quieres aprender a orar? Tú tienes que observar a Jesús. Fíjate cómo comienza el texto. El texto es clave porque el texto nos muestra a nosotros que los discípulos quieren aprender a orar porque ven a Jesús orar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender de Jesús porque caminamos y observamos a Jesús, ¿sí? No puede ser, la petición no puede caer de repente, de sorpresa en la vida, ¿no? Si nosotros le pedimos a Jesús que nos enseñe a orar, es porque nosotros observamos a Jesús y porque queremos aprender de Él. Y eso es fundamental, mi querido Cristo Vidente. Tenemos que aprender de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y todo surge porque los discípulos observan a Jesús orar. Es importante esto, es muy importante. Este es el centro de nuestra oración. Yo quiero aprender a orar porque yo observo a Jesús, cómo Él ora al Padre amado del cielo. Esa es la primera parte del texto bíblico. La segunda parte es precisamente la oración del Padre Nuestro, cómo el Señor nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Y yo te pido, mi querido Cristo Vidente, que cada vez que tú ores con el Padre Nuestro, ya sea en la Eucaristía, ya sea en tu oración, que tú lo hagas con mucha fe, con mucha devoción, pero sobre todo que lo hagas despacio, degustando la oración. ¿Cuántas veces nosotros en la Eucaristía rezamos el Padre Nuestro a las carreras? Y eso parece una competencia y en las Eucaristías a veces alguien ya, el sacerdote comienza, Padre Nuestro, y ya la otra persona ya está diciendo, líbranos del mal. Entonces, qué bueno que nosotros tomemos el Padre Nuestro y tomemos cada frase y la saboreemos, la vamos degustando en nuestro corazón. Y el tercer punto del texto bíblico es la insistencia de Jesús. Pidan y se les dará. Toquen a la puerta y se les abrirá. Insistir, insistir, insistir en la oración. Que no decaigamos, que no claudiquemos en la oración, sino que insistamos en la oración. Yo te invito, mi querido Cristo Vidente, a que llames ahora a nuestro canal y compartas tu experiencia de oración. Pasemos, mis queridos cristovidentes, a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Qué bien estés aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien estés aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación.
por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué importante lo que nos dice el canto, permanecer en el amor del Señor. Esa es la oración. La oración es esa actitud de búsqueda del Señor, esa insistencia, yo quiero estar aquí, quiero permanecer en tu amor, Señor, así como tú estás siempre conmigo, que me acompañas, que no me abandonas, yo también quiero permanecer en tu amor. Los invito, mis queridos cristovidentes, a que nos comuniquemos y de una manera muy sencilla compartamos nuestra experiencia de oración, cómo nos fue, qué sentimos, cuál es el llamado de Dios, qué nos está diciendo el Señor en nuestra oración, qué nos está pidiendo el Señor también, porque no solamente que yo le pida, sino también el Señor me puede pedir, decir, mira, concéntrate más en la oración, entra más en este momento, en este ambiente. Yo creo que nosotros a veces debemos ser como más atentos a esos llamados del Señor. Y qué bueno, mi querido cristovidente, que nosotros podamos tener como esa constancia y esa disciplina para empezar a detectar esos llamados de Dios. ¿Cuál es ese mensaje de Dios en cada oración? No solamente me sentí alegre, me sentí triste, me sentí preocupado en la oración, sino también cuál es ese llamado del Señor. De la oración de hoy podemos sacar dos elementos importantes, podemos concluir dos elementos importantes para nuestra vida. Primero, que la oración es un acto de comunicación. Y cuando yo hablo de comunicación, no es un monólogo, no es que yo solamente hablo y hablo y hablo y hablo, sino que yo también me comunico y escucho al Señor. Entonces es un acto de comunicación, donde yo hablo, pero también escucho al Señor. Por eso es tan importante orar con la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos ha hablado, nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Eso es fundamental para tener en cuenta. Tenemos una llamada, Fanny desde Neiva. Fanny, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. ¿Cómo te fue en la oración? Muy bien. Yo pertenezco a Talleres de Oración y Vida Sí, señora. del Padre Ignacio Larrañaga, sino que quería pedir hoy una intención, por favor. Claro, su merced, compártanos tu intención. Es para pedir, primero darle gracias a Dios por este día, por todo lo que nos da, y también tengo unos gemelitos que me llegaron hace 8 meses, que es una bendición de Dios por esos gemelitos. Y tengo un niño que parece que es especial entre los dos niñitos, pero los adoramos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a pedir por estos niños, por toda tu familia, para que el Señor les conceda la paz, la salud física y espiritual, y también les conceda todo su amparo y su amor. Damos gracias a Dios por este momento. Ya vamos de todas maneras anotando todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. De todas maneras, en la Eucaristía las vamos a presentar. Vamos a presentar todas las intenciones que ustedes nos están dirigiendo por las diferentes redes sociales, por las llamadas que vamos teniendo en nuestro canal. Bendice Dios Todopoderoso a todas las personas que han participado de este taller. Bendice, Señor, a todas sus familias. Concédenos la gracia, Señor, de ser fieles, de ser constantes a tu llamado.
que no nos cansemos de orar, de pedirte, Señor, de buscarte, Señor. Que aprendamos a orar siguiendo tu modo de proceder, tu modo de actuar. Enséñanos, Señor, a orar para que nosotros seamos fieles testigos de tu amor y de tu palabra. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Taller de oración.